En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la vicepresidencia de Bolivia, en particular a su vicepresidente David Choquehuanca, por la organización de estos coloquios. Quiero también agradecer al hermano Venecio y a la hermana Celebra y al hermano Cisco por la invitación y por estar aquí presente. Espero que tengamos aquí un fructífero diálogo. Yo quiero comenzar por ubicar el tema de la democracia en el mundo moderno. Y para no hacerlo así muy largo, me voy a remitir al concepto de democracia que se desarrolla, que es democracia liberal desde el siglo XVIII para acá, pero habría que empezar en 1492. Y es que en la expansión colonial, que ya conocemos y que ya es un tema recurrente en los diálogos y conversaciones que tenemos sobre el tema de la colonialidad y la descolonización, tenemos que ubicar el tema de la democracia en el contexto mayor de zonas de ser y zonas de no ser en el sistema mundial. La expansión colonial europea constituyó dos mundos aparte en el sentido de privilegio, pero no aparte en el sentido de las relaciones de dominación y de explotación. El mundo colonial y el mundo imperial. El mundo imperial, para simplificar, pues vive de la dominación y explotación del mundo colonial, más tarde neocolonial. Pero eso estableció dos mundos en el sentido racial, es decir, estamos hablando de zonas donde las formas de ser y estar en el mundo son reconocidas como las formas superiores y formas de ser y estar en el mundo que son consideradas inferiores. Es decir, hay una jerarquía de dominación, de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano. Esto constituye una jerarquía racista a escala global y que se manifiesta en cada país de acuerdo a sus particularidades y a su historia local, historia colonial. Pero hoy día es muy difícil decir que hay un solo país que no esté atravesado por lógicas racistas de dominación. Esas lógicas se constituyeron a partir de la expansión colonial del siglo XVI y establecieron entonces una jerarquía de dominación de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano, donde aquellos que están arriba de la línea del humano, aquellos que son considerados la zona del ser, son considerados los seres superiores, son seres hiperhumanizados, y aquellos que están debajo de la línea del humano son considerados seres inferiores, seres deshumanizados. Esto, y luego tenemos que, estoy aquí simplificando bastante para poder entrarle de lleno al tema, pero esto es un contexto que hay que tratar para poder entender el tema de comunidad y democracia. Entonces, en la zona del ser, y se dice zona del ser, no se trata de una geografía, sino de una localización en jerarquías de dominación. Se dice ser porque se está hablando de todas las formas de existencia, las formas de espiritualidad, las formas estéticas de gusto y belleza, las formas de pensamiento, es decir, epistemológicas, las formas cosmológicas, las concepciones, las prácticas sociales, la manera de relacionarse con la naturaleza. En la zona del ser, todas esas formas de ser y estar en el mundo se consideran las formas superiores, las formas humanas. En la zona del no ser, aquellos que están clasificados debajo de la línea de humanos, deshumanizados, considerados razas inferiores, sus formas de ser y estar en el mundo, es decir, sus formas de espiritualidad, sus formas de rezar, sus formas de pensar, su concepto estético de gusto y belleza, sus formas de vestir, sus formas de pensar, su epistemología, ¿no?
su forma de relacionarse con la naturaleza, se consideran las formas inferiores, formas salvajes, formas bárbaras de ser y estar en el mundo. Esto constituyó el sistema mundo moderno, o sea, la modernidad como proyecto civilizatorio de muerte, clasificó las poblaciones del mundo de esta manera. Y en un primer momento estaban los pueblos, las razas superiores que se consideraban en un primer momento del siglo XVI, los cristianos, y entonces los bárbaros, en la zona del no ser. Luego más adelante eran los civilizados y los primitivos en el siglo XIX. Luego en el siglo XX tenemos los desarrollados y los subdesarrollados. Y luego en el siglo XXI tenemos los democráticos y los autoritarios. Entonces, bajo esta jerarquía siempre se justificó el exterminio, el genocidio, la violencia, el despojo de las poblaciones en la zona del no ser. En la zona del ser, la gestión de conflictos pasa fundamentalmente como la humanidad de los sujetos en esa zona, aunque hayan contradicciones, aunque hayan oprimidos, la humanidad de esos sujetos no está en cuestión, pues un obrero, una mujer que puede ser oprimida patriarcalmente o diferentes sujetos en esa zona que pueden ser oprimidos en la zona del ser, se les aplica métodos de regulación y emancipación, es decir, se les tiende códigos de derechos humanos, derechos democráticos, derechos civiles, derechos laborales, derechos de la mujer, toda una serie de códigos de derechos, y se reconoce discurso emancipatorio como reclamo por la igualdad, por ejemplo. En la zona del no ser, los conflictos en el sistema se manejan de otra manera. En la materialidad de la dominación pasa por la violencia y el despojo, porque esos sujetos son clasificados como inferiores. Entonces, desde el siglo XVI fuimos de cristianízate o te mato, al siglo XIX civilízate o te mato, al siglo XX desarrollate o te mato, al siglo XXI democratízate o te mato. Entonces, estoy hablando de unas estructuras que han costado millones de vidas de seres humanos en el planeta Tierra. De manera que el proyecto moderno desde su primer día se constituyó bajo la noción corrupta y la noción violenta de zona de ser y no ser, donde aquellos que están clasificados en la zona de no ser se les gestiona el sistema por métodos violentos. Entonces, digo esto porque cuando hablamos de democracia, estamos hablando, por ejemplo, si nos remitimos a la Revolución Francesa, se hizo una revolución donde se extendió de manera formal, aunque en un primer momento fue más limitado, pero poco a poco se fue extendiendo los derechos civiles y democráticos a la población de los países imperialistas. Hubo dentro de esa zona sujetos que eran clasificados en la zona del no ser, como por ejemplo la población roma o gitana, que nunca tuvo una incorporación en las prácticas democráticas, o sea, siempre fueron excluidos de ese mundo de la democracia liberal por razones racistas. Eran zonas de no ser, eran zonas donde el sistema gestionaba conflictos no a través de derechos democráticos, sino a través de violencia y despojo. Y lo mismo otras poblaciones dentro de Europa, dentro de Estados Unidos, obviamente las poblaciones afroamericanas, poblaciones asiáticas, poblaciones latinas, poblaciones de los pueblos originarios en Norteamérica, que también han sido prácticamente excluidos de las formas de extensión de derechos y, o sea, formalmente a partir, por ejemplo, en Estados Unidos de la reforma constitucional de 1964, por primera vez se les extiende derechos de la Constitución luego de 188 años donde era legal discriminar racialmente contra cualquier
personas de origen no blanco. En 1964, con la lucha de los derechos, movimiento de los derechos civiles, se logró un cambio constitucional y se reconoció formalmente la igualdad ciudadana y los derechos constitucionales de las poblaciones no blancas. Digo formalmente porque eso nunca se llevó a la práctica de manera efectiva y eficaz o eficiente. Siempre se quedaba a medias la extensión de derechos democráticos a estas poblaciones. Hasta el día de hoy, ustedes nada más miren el movimiento de Black Lives Matter, o sea, las vidas negras importan, ¿no? Ese movimiento es un movimiento que es contra el crimen cotidiano y diario de la policía sobre comunidades negras, latinas en los Estados Unidos, donde todos los días matan un negro, matan un latino, todos los días. Y entonces estamos en una situación en los Estados Unidos donde los derechos democráticos formales que se reconocen en la enmienda constitucional de 1964, pues no fueron extendidos a las poblaciones de la zona del no sé. Bueno, pongo ese ejemplo, pero podemos ir a América Latina y podemos ver también el mismo fenómeno pasar en gran parte de los países latinoamericanos, donde las élites criollas siempre discriminaron y excluyeron a las poblaciones no blancas, a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, e incluso muchos mestizos, excluidos de la realización de sus derechos democráticos a plenitud. Es decir, siempre la democracia liberal nunca logró ser consecuente con sus propios principios, en gran medida por el racismo. Es decir, el racismo atraviesa las prácticas de la democracia liberal y hace que las promesas de la modernidad, las promesas de la democracia liberal, nunca se realicen a plenitud. Siempre constituyen derechos incompletos, derechos que nunca terminan por consolidarse en ciertas poblaciones. Y esto tiene, claro, muchas manifestaciones. En el caso de Bolivia, yo veo que había un proceso democrático popular, democrático de la revolución democrático cultural, que en la última década, ¿no? Más de una década, hemos tenido transformaciones en términos de la participación ciudadana de los pueblos indígenas, siempre discriminados y excluidos de su participación democrática, siempre reprimidos, como dije, zona de no ser, zona de las personas clasificadas, deshumanizadas debajo de la línea del humano, pues son personas que fueron, que han sido históricamente excluidas, y con el proceso de las rebeliones que hubo a principios de este siglo, que desembocaron en la elección del presidente Evo Morales, hasta el día de hoy, con la interrupción del golpe de Estado que hubo y que ya conocemos, tenemos un proceso donde los pueblos indígenas al menos lograron un reconocimiento y una integración, participación y reconocimiento de derechos que en la era previa de la democracia liberal liderada por las élites criollas blancas en Bolivia, pues no se lograba realizar. Entonces digo esto porque tenemos una constante batalla en Bolivia para poder realizar estos principios democráticos, porque todavía esas élites criollas, esas poblaciones que estas élites criollas representan, como por ejemplo en Santa Cruz, no acaban de reconocer ni van a reconocer
eh, a los pueblos originarios de Bolivia como ciudadanos a plenitud de un Estado plurinacional. Ellos nunca van a reconocer la plurinacionalidad del Estado. Entonces, digo esto porque estamos hablando de una democracia racial, ¿bien? Una democracia racial o racializada que ha existido en Bolivia, pero no solo en Bolivia, en América Latina, en muchos países del mundo. Estados Unidos es una democracia racial porque siempre los privilegios de esa democracia estaban y descansaban sobre las poblaciones y el poder también sobre las poblaciones de la zona del ser. La zona del no ser son poblaciones que han estado siempre con derechos democráticos incompletos, que nunca se logran consolidar a plenitud. En el proceso de cambio que hubo en Bolivia en los últimos años, hemos visto cómo la participación y la agencia de los pueblos indígenas como sujeto político y como reclamo de derechos democráticos a plenitud y como participación ciudadana en los procesos electorales y en otros procesos, ha hecho que haya habido una reacción de esa oligarquía, porque esa oligarquía vive de la dominación y explotación de los pueblos de la zona del no ser. En este caso, en Bolivia, fundamentalmente los pueblos originarios, históricamente desde la época colonial, han vivido de la dominación y explotación de estas poblaciones. Entonces, no puede ser, para usar el lenguaje de las oligarquías criollas, que los indios estén mandando en Bolivia. Ese es la frase con que ellos en sus espacios privados y a veces no tan privados, incluso públicamente, se expresan. No puede ser que los indios manden en Bolivia. No puede ser que los indios tengan poder. Para ellos eso constituye un desafío a la colonialidad del poder. La colonialidad del poder en términos de estatales, del poder del Estado, en términos económicos, en términos sociales y en términos culturales. Entonces, las reacciones que estamos viendo, tanto durante el golpe de Estado como ahora recientemente, vemos que el foco de la lucha contra el Estado plurinacional, de la lucha contra el reconocimiento a los pueblos originarios y sus demandas por el buen vivir, está centrada en esa oligarquía criolla cuyo asentamiento fundamental está en Santa Cruz. Esto plantea una lucha política que no se va a resolver si el Estado plurinacional no aplica sus propias leyes contra estos golpistas. Es decir, si luego de las cosas que han hecho, estos golpistas caminan por la calle como si nada, esto yo creo que genera un precedente que lo que hace es fortalecer las tendencias golpistas en Bolivia. Yo creo que el Estado boliviano tiene que ser implacable contra este sector golpista que está continuamente buscando cómo sabotear el proceso de Bolivia hoy y están continuamente buscando cómo restablecer su dominación y van contra el proceso como de lugar. Una de las cosas que hay que prestar atención es que este proceso, si bien va por como objetivo que han tenido hasta el día de hoy, que es destruir el gobierno plurinacional de Bolivia y restaurar otra vez el Estado-Nación con los blancos criollos mandando, si bien ese proceso ha fracasado hasta ahora, porque el golpe del 2019 y parte del 20 ya sabemos que fue derrotado a través de una rebelión popular desde abajo que movilizó al pueblo entero y sobre todo organizado por los pueblos originarios de Bolivia, que lograron derrotar a los golpistas y traer nuevamente al gobierno del MAS.
esa deuda con los pueblos originarios tiene que cumplirse de alguna manera, porque una de las cosas que llevó precisamente a que estas revoluciones de colores y estas revoluciones que organiza la CIA, donde movilizan sectores populares para darle una apariencia de pueblo a lo que es un golpe de Estado organizado por la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, este proceso de golpista no se va a detener sin que el Estado plurinacional de alguna manera implemente sus propias leyes para procesar a aquellos sectores que están continuamente movilizándose por sabotear el proceso. Si bien hasta ahora el objetivo ha sido tratar de derrocar el gobierno plurinacional para restaurar el orden cristianocéntrico de la cristiandad, no dije del cristianismo, de la cristiandad, el orden occidentalocéntrico, el orden de la élite criolla blanca. Si bien ese proceso ha fracasado, no podemos perder de vista que el próximo paso puede ser la fragmentación del Estado, es decir, el intento de secesionista de Santa Cruz de separar a Santa Cruz del resto del Estado para que el resto del Estado, en otras palabras, el resto de las poblaciones, sobre todo de los pueblos originarios fuera de Santa Cruz, no gocen de la riqueza que tiene la región de Santa Cruz y que esa región quede en manos de esta oligarquía criolla blanca, racista, en alianza al imperialismo estadounidense. Ese peligro no se puede perder de vista porque ante el fracaso del intento de ellos retomar el Estado boliviano, el próximo paso va a ser, pues, intentemos separarnos entonces como región y fragmentar Bolivia. Esto es un proyecto que no es nuevo, esto es un proyecto que están cocinando sobre todo las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en alianza con estas oligarquías criollas blancas que están cocinando hace tiempo, pero que eso adquiere más fuerza mientras menos posibilidades ellos encuentren de retomar el Estado boliviano. Ahí hay como una correlación entre retomar el Estado boliviano. Si ellos ven esperanza ahí, entonces le disminuyen a la idea secesionista, pero cuando ven y pierden la esperanza de retomar el Estado boliviano, hay como una relación inversamente proporcional. Cuando ven que no es posible por ahora tomar el Estado boliviano, entonces las tendencias secesionistas se incrementan. Entonces, esto no es nuevo, vamos, esto lo hemos visto ya en muchos países donde Estados Unidos, como el centro del sistema imperialista mundial, ha destruido estados. Por ejemplo, el estado de Yugoslavia lo fragmentaron en muchos pedazos, en pequeños estados. El estado lo puedes ver en Siria, lo puedes ver en Irak, lo puedes ver en muchos lugares, en Libia, donde intentan fragmentar para que los pueblos no puedan luchar con fuerza contra la embestida imperialista y contra el intento imperialista de retomar los recursos naturales de estos países, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un punto de debilidad que se tiene que reconsiderar, porque esto fue, creo que, parte del problema de por qué el golpe de Estado del 2019 tuvo algún éxito, eran las contradicciones internas dentro del proceso. Habían sectores desarrollistas y sectores que promovían el buen vivir. Entonces, eso creó un descontento muy grande en las poblaciones que abogaban por el buen vivir, que es un punto ya de la Constitución boliviana, y que de alguna manera las élites dentro del mismo proceso, es decir, algunos líderes del MAS que estaban en posiciones importantes en el país, pues abogaban más por el desarrollismo que por el buen vivir. Entonces, eso creó
unas contradicciones internas, descontento interno, que hizo que se debilitara el proceso democrático cultural y que esta gente pudieran hacer la embestida que hicieron. Usualmente estas revoluciones de colores organizadas por la CIA viven de los conflictos internos de los propios pueblos, o sea, aprovechan cada conflicto, cada contradicción para entonces ellos lanzar su embestida para imponer la agenda oligárquico-imperial en los diferentes países, y lo han hecho una y otra vez. Entonces llamo la atención a esto porque es algo que se tiene que resolver y solucionar dentro del proceso bolivariano, la definición de una vez y por todas el buen vivir como el proyecto de futuro del país, y que estas tendencias desarrollistas que lo que han creado es más de lo mismo, en el sentido de que han creado proyectos modernizadores que destructivos de la Pachamama, destructivos de los procesos de los pueblos originarios, que son el bastión del apoyo al gobierno del MAS. No nos olvidemos de eso. Y si vas en contra de las aspiraciones de esos pueblos, que es el buen vivir, el respeto a los derechos de la Pachamama, que está ya incluido en la Constitución boliviana, al menos formalmente, vas a crear las condiciones para no tener el apoyo que necesita frente a la embestida imperialista. Entonces, eso crea debilidades internas. Y ya hablando del tema comunitario, y para terminar, en Venezuela se ha entendido, y estoy hablando ahora del pensamiento de Hugo Chávez. El comandante Chávez siempre lanzó la idea que hay que romper con la idea eurocéntrica de estatismo o anarquismo. Ese debate es un debate europeo. Ese debate europeo se importó a América Latina y se dividió a la izquierda latinoamericana entre gente que piensa que la solución pasa exclusivamente por tomar el Estado y solucionar todo desde el Estado, con política desde el Estado, y otra gente que son la izquierda anarquista, que piensa que la solución a los problemas de civilizatorios en que estamos metidos, al problema del sistema capitalista mundial, etcétera, pues que la solución pasa por ser antiestatistas radicales, es decir, crear alternativas fuera del Estado. Hugo Chávez Frías desmontó este dualismo del pensamiento eurocéntrico que la izquierda latinoamericana heredó y planteó como solución a eso un camino, un tercer camino, que es el reconocimiento de que hay que ocupar el Estado existente, un Estado heredado, porque un Estado con muchos problemas, un Estado que tiene allí metidos todos los problemas de la colonialidad del poder, que hay que ocuparlo para interrumpir las políticas de dominación neoliberales, racistas, etcétera, pero sin hacernos de ilusiones que desde ese Estado se va a solucionar todo, sino que hay que tirar por afuera de ese Estado un andamiaje que él le llamaba el poder comunal, la comuna, como manera de generar un Estado paralelo que en el largo plazo vaya poco a poco reemplazando a ese Estado moderno, capitalista, neocolonial, que se vaya reemplazando porque ese Estado decide por el pueblo y contra el pueblo, en lugar de un Estado donde el pueblo decide por sí mismo. Entonces, para superar eso, decía Hugo Chávez, en el largo plazo hay que ir reemplazando poco a poco en el poder decisional a ese Estado moderno por el Estado comunal. Entonces él llamaba a la creación de un Estado comunal que funcionara paralelo al Estado moderno que se heredó. Y se sale de la dicotomía anarquismo-estatismo porque dice, hay que ocupar el Estado, pero al mismo tiempo no te puedes quedar pensando que todo se soluciona dentro del Estado. Hay que tirar un andamiaje desde fuera del Estado, que es lo que él llamaba el Estado comunal. Bueno, en Bolivia hay una oportunidad histórica que ya visto un poco desde la distancia,
yo veo que no se está avanzando en esa relación de ocupar el Estado y fortalecer la comunidad. En el caso boliviano está el AYU, que es la comunidad andina, desde la cual se puede montar un proyecto comunitario, desde el cual construir un Estado paralelo. En el caso de Venezuela, ellos no tienen, aunque aprendieron la idea de comuna de los cumbé, de los afrodescendientes venezolanos y de las prácticas comunitarias de los pueblos indígenas, en Venezuela sacan la idea de la comuna de ahí, de esas experiencias, y entonces construyen desde ahí el proyecto comunal. En el caso boliviano, ustedes ya tienen comunidad, ustedes ya tienen pueblos originarios con comunidad, que no hay que inventarla, está ahí ya, y se puede desde ahí construir un Estado paralelo, como decía Hugo Chávez, un Estado, él le llamaba comunal, en el caso boliviano, comunitario, que ponga en cuestión y vaya poco a poco reemplazando a ese Estado moderno, un Estado que ha sido fabricado y manufacturado por las oligarquías criollas blancas en alianza al imperialismo estadounidense. Por tanto, son estados que tienen problemas, que hay que ocuparlos, porque si no lo ocupas, la derecha lo va a ocupar y te va a ser imposible cualquier transformación social. Entonces, por tanto, hay que fortalecer el proyecto comunitario de los pueblos originarios y difundirlo también a las zonas urbanas. Lo que quiero decir con eso es que en las zonas urbanas se pueden desarrollar formas comunitarias comunales que no van a ser exactamente a las formas comunitarias y comunales de los pueblos originarios, pero en Venezuela se está demostrando que hay procesos comunales pasando ya en las ciudades entre pueblos mestizos, pueblos que han estado desconectados de los pueblos originarios por mucho tiempo y que han reconstruido formas comunales de economía y de participación política. Y entonces eso demuestra que en Bolivia hay todo el potencial de hacer lo mismo. Entonces, y con más, diría yo, fortaleza, porque ustedes tienen una tradición del Ayllu que es muy fuerte en Bolivia, mucho más fuerte de lo que ha sido este tipo de comunidad indígena en Venezuela, y sin embargo Venezuela, miren cómo está avanzando en ese proceso de construcción del Estado comunal. Entonces yo creo que es importante pasar a esa transición y hacer consciente la transición hacia el Estado comunitario, hacia crear un Estado paralelo comunitario que tenga como objetivo y fin el buen vivir, los derechos de la Pachamama, y que pongan allí con la ayuda y la invocación de los ancestros y los Ayllu, el proyecto comunitario de los pueblos originarios para como alternativa y solución a esta civilización de muerte que es la modernidad capitalista occidental. Muchas gracias.